Vamos a orar, hermano. Padre, te alabamos. Te bendecimos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por este nuevo día que tú nos has dado. Estamos disfrutando de tus misericordias que son hechas nuevas cada mañana. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, quien fue el encarnado, tuvo un vivir humano perfecto de acuerdo a tu voluntad. Y fue a la cruz en obediencia a ti, Padre amado. Y allí pagó el precio de nuestra salvación. Lo pagó con su sangre preciosa. Gracias te damos porque tú por la fe nos has hecho ver a nuestro Salvador allí en la cruz. Por eso te alabamos, Señor, porque la ira que nosotros merecíamos, tú la descargaste sobre tu Hijo Jesucristo. Porque Él nos está representando, nos representó allí en la cruz a la raza humana caída por causa de Adán. Te doy gracias, Padre, porque aproximadamente a las 3 de la tarde, después de haber pagado el precio de nuestra salvación, murió físicamente, fue puesto en una tumba de José de Arimatea. Pero cuando fueron a la tumba para ungir el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, la palabra de Él que había dicho se cumplió. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y al tener el cumplimiento de ese tiempo, tú no permitiste que el cuerpo de Jesús viera corrupción. La muerte no pudo retenerlo. Por eso Jesucristo es el vencedor, porque venció al pecado, venció al diablo, venció las huestes de maldad, venció la tumba, venció la muerte. Tú le resucitaste de entre los muertos y estás sentado a tu diestra como nuestro abogado. Tú ascendiste, estás sentado a tu diestra, lo has exaltado y le has dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de tu Hijo Jesucristo se doble toda rodilla, los que están en la tierra, debajo de la tierra, en el cielo, donde quiera, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre, porque en Cristo tú te manifestaste como la gracia que te ha llegado a nosotros. Por eso hoy podemos proclamar confiadamente que por gracia somos salvos. Gracias te damos. Necesitamos tu gracia para ministrar tu palabra, recibirla, que tú le des el crecimiento a la misma, Padre. Gracias por cada hermano que está en diferentes lugares, viendo este video y escuchando la palabra. Por eso te pido, Padre, que sea la sabiduría tuya a través de mí para ministrar tu palabra, que seamos esos vasos de honra, Padre amado, para que podamos decir que hay un tesoro dentro de nosotros, que somos vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea tuyo y no de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos de nuevo a Mateo 17. Yo le mencioné a 3 hermanos llamados y usados por Dios, que se llamaron Pedro, Juan y Pablo. Cada uno tenía un ministerio, pero que no era un ministerio que los dividía, sino que se complementaban uno al otro. Y como ya habíamos dicho, esos hermanos no están porque el Señor se los llevó. Pero la función que hacía cada uno de ellos, el ministerio de cada uno de ellos, tiene que estar vigente hoy en la iglesia que Jesucristo compró con su sangre preciosa.
Y el apóstol Pedro lo vemos como aquel que inicia, es el iniciador, porque fue Pedro el primero que predicó, que usó una de las dos llaves que el Señor le dio cuando se las prometió, y eso está en Mateo 16, cuando el Señor le dijo que le iba a dar las llaves del reino de los cielos. Y Pedro usó la primera llave predicándole a los judíos, día de Pentecostés. La segunda llave, ya sabemos que la usó en la casa de Cornelio, que eran gentiles los que estaban allí, y allí predicó. Lo que así que podemos ver en casa de Cornelio una diferencia. El primer mensaje a los judíos, el apóstol Pedro terminó el mensaje. Dios permitió que Pedro terminara el mensaje. En la casa de Cornelio no. En la casa de Cornelio, Pedro comenzó a hablar, pero sin que él terminara el mensaje, Dios derramó el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que cayó el día de Pentecostés a los judíos. Es el mismo, porque es un solo Espíritu. Porque como habíamos dicho en veces anteriores, el Señor en la casa de Cornelio lleva a cabo dos funciones. Una es para enseñar a Pedro lo del lienzo. ¿Se acuerda que él vio un lienzo de todo animal, puros e impuros, y el Señor le dijo: Pedro, mata y come? En ese lienzo el Señor le estaba mostrando a Pedro, como judío, que lo que el Señor limpió no lo llamara a él inmundo, porque los gentiles, para los judíos, éramos gente inmunda. Así es que allí el Señor, en lo práctico, le da la visión del lienzo a Pedro, y además, por la predicación del Evangelio, de lo poquito que Pedro predicó, allí Cornelio, los de su casa y los que estaban allí fueron salvos. Aleluya. Pero en el capítulo 17 de Mateo vamos a seguir viendo un poco más a Pedro. ¿Qué le quiere enseñar el Señor a Pedro en ese entonces? Y que es lo mismo que nos quiere enseñar para nosotros en el día de hoy. Aquellos que le dedicamos tiempo a escudriñar la palabra, tenemos que darnos cuenta que el llamado pueblo cristiano, en términos generales, no está andando conforme a la voluntad de Dios. Esto, lamentablemente, pero hay que decirlo porque es la verdad. La pregunta es ¿por qué? Bueno, en Romanos capítulo 15 dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Así es que vamos a ir escudriñando la Biblia y veamos, sigamos viendo los errores que se están cometiendo en términos generales, no con la intención de criticar, sino para que veamos, y si vemos que es una realidad que tenemos que volver a la voluntad de Dios, pues no nos queda de otra que estamos llamados a orar los unos por los otros, entendiendo que no a todo aquel que se le hable respecto a la voluntad del Señor
te va a decir amén. Y otra cosa, me puede decir, hermano, eso es verdad, qué bueno, pero sigues practicando lo mismo. Entonces Santiago nos dice que no nos hagamos oidores de la palabra, sino hacedores. Entonces yo pregunto, aunque esta pregunta hay que seguirla haciendo, cuando Jesucristo comenzó a predicar, ¿qué fue lo que Él trajo? ¿Acaso Él habló de una nueva religión? No. ¿Qué fue lo que predicaba Juan el Bautista, el precursor de Cristo? Arrepentíos porque el reino, esa palabra tenemos que internalizarla, estudiarla, hasta que el Espíritu Santo nos alumbre para que veamos que esto es asunto si estoy en el reino o estoy fuera del reino. Entonces, cuando uno estudia la biografía de Jesucristo, ¿por qué fue que los religiosos de la época rechazaron a Cristo? ¿Por los milagros que hacía? No. ¿Por la forma en que predicaba? No. Es porque Cristo a sí mismo le dijo, yo soy el rey. Yo traje el reino, pero un reino sin el rey, no hay tal reino. Y un rey sin el reino, que es el dominio, el lugar donde él ejerce su autoridad, pues entonces no es rey. O sea que no se pueden separar el uno del otro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Y lo acusaron. Y esa era la inquietud de ellos. Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Cristo le dijo, ¿lo dices por ti mismo o qué otro te lo ha dicho? Mi reino no es de este mundo, dijo él. Solo tenemos que tener claro, mi reino no es de este mundo. Una de las promesas que le da el Padre a su Hijo Jesucristo es que le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pero también la Biblia dice, pero hoy no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Pero en Primera de Corintios el apóstol Pablo dice que cuando Cristo venga es necesario que Él reine. Hermano, Jesucristo viene no a morir en una cruz otra vez. Jesucristo viene a reinar desde Jerusalén, pero no al pueblo de Israel única y exclusivamente. Jesucristo viene a reinar en todo el planeta Tierra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Cuando eso se cumpla, entonces Él le entregará el reino al Padre y Él se va a sujetar al Padre también. Pero aunque no todas las cosas le estén sujetas, si Él vino predicando el reino de Dios que se había acercado, aunque Él trae la manifestación del reino en toda su plenitud cuando Él regrese, pero antes de que eso suceda, Jesucristo debe estar reinando en algún lugar aquí en el planeta Tierra. ¿Dónde? ¿Dónde se supone que? En la vida de cada uno de nosotros, los que conformamos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo.
Por eso es que esto tenemos que tenerlo claro, hermanos. Tenemos que tenerlo claro. Más de 300 veces usted se va a encontrar en el Nuevo Testamento la palabra Señor, refiriéndose a Cristo. De 18 a 23 veces va a encontrar la palabra Salvador. Cristo es nuestro Salvador, no es de nosotros nada más, como dice Juan en su primera epístola, porque Cristo murió por todo el mundo. Amén. Pero como hemos dicho veces anteriores, Jesucristo se constituyó en el Salvador de toda la humanidad. ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando fue a la cruz del Calvario. Jesucristo ya no está en la cruz. Él llevó ya a cabo el plan de la redención de la humanidad, porque se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero por haberse humillado hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre le exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo, y allí le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo quiere que yo entienda que si Él es el Señor de mi vida, lo que quiere decir es que yo no me pertenezco porque Él me compró a precio de sangre, le pertenezco a Él. Quiere decir que Él es mi dueño, Él es mi amo, Él es mi máxima autoridad. Por eso Pablo, cuando ustedes leen a Pablo, muchas veces Pablo se presenta como uno que está preso por causa de Cristo en las cárceles romanas, pero muchas veces se presenta yo preso en el Señor. Cuando él dice así, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Que ya no vivo yo. Lo que le dijo a los Gálatas. Mas vive Cristo en mí. O sea que ya Pablo no hacía su propia voluntad, sino que quien lo dirigía a él era el Señor Jesús, que está en él como el Espíritu dador de vida. Pero esto no era para Pablo nada más, para cada uno. Y debemos de entender que el dueño de la iglesia es el que la compró, que se llama Cristo. Entonces, en Hechos 17, vamos a ver algo aquí que el Señor le enseñó a Pedro, que Dios le enseña a Pedro, que es una enseñanza en aquel entonces para Pedro, pero en el día de hoy es para nosotros. Para la iglesia. Y si entendemos esto, vamos a entender por qué la iglesia, los creyentes, estamos divididos. ¿Cuál es el peligro de esto? Vamos a ir poco a poco. Si entendemos esto, vamos a ir poco a poco. Vamos a ver por qué la iglesia, estoy hablando en términos generales, está dividida. Dice, después que Jesucristo le promete en el capítulo 16, en el verso 28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después lo lleva al monte, se le llama el monte de la transfiguración, donde se le transfiguró. Y dice el verso 2, se transfiguró
perdón, el capítulo 17 y verso 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Qué hacía Pedro cuando el Señor lo llamó y le dijo, sígueme? Tirando las redes porque era pescador. Y mira quién se lleva el Señor para el monte. A Jacobo y a Juan. Después que el Señor llama a Pedro, ¿a quién fue que se encontró? A Jacobo y a Juan. ¿Y qué hacían estos dos hermanos? Remendando las redes porque también eran pescadores. Mire esa palabra, remendando. Y allí en el monte de la transfiguración dice, el verso 2, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, el Señor le dio un anticipo a estos tres varones de cómo va a ser el Señor cuando venga glorificado. Ya Él fue glorificado. ¿Cómo es que Él va a venir? ¿Cómo es que todo ojo le va a ver? ¿Con una corona de espinas? No. Ahí está Apocalipsis 19, leerlo. Después en sus casas. Va a traer un nombre escrito. Una corona no de espinas, sino una corona de oro, porque el que viene es el Rey. El Rey viene. Y en uno de sus muslos hay un nombre escrito que dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, nuestro Rey viene. Por eso hay que tener un conocimiento bastante amplio, que sea revelado ese conocimiento para ministrarle a una vida que está fuera de Cristo. Porque lamentablemente hay muchos y muchas que se congregan, estoy hablando en términos generales, que saben los cánticos, que son obedientes a las directrices de esa congregación donde están. Que uno le pregunta, levanten la mano los que son salvos, y levantan la mano. Pero cuando tú le hablas respecto a la vida que están practicando, un momentito, en mi vida mando yo. No te metas conmigo. Adiós, pero Jesucristo no es el Señor. No, Él es mi Salvador, pero el Señor, yo sigo mandando en mi vida. Ah, pues Cristo no es el Señor de tu vida. Y esto yo puedo dirigirlo a hermanos que se congregan, pero lamentablemente que esto empieza por la mayor parte de los pastores que están pastoreando hoy. Que Cristo es el Salvador de ellos, pero no es el Señor de sus vidas. Esto lo vamos a probar poco a poco. Porque como dice el Señor mismo, y está en Lucas 6:46, tú que me llamas Señor, Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Cuando Jesús se presenta como el Señor, o sea, yo soy el que mando, yo traje el reino celestial. Y en este reino yo soy el que mando. ¿Se me obedece o no se me obedece? Ahí no hay nada más. Por eso es que cuando él ve a Pedro, no le dice, Pedro, ven acá que tengo que hablar contigo. Tú has oído hablar de las escrituras, lo que hablaron los profetas, del Mesías, que Dios iba a mandar. No, no, no. El rey no se pone con eso. El rey da una orden y le dijo a Pedro, sígueme que te voy a hacer pescador de hombres.
Pedro estaba ante la disyuntiva, o le obedece o no le obedece. Mira, ¿dónde es que vamos a celebrar la última Pascua, Señor? La Pascua, contigo. Bueno, vayan y se van a encontrar a un pollino que está atado. Desátenlo. Si le pregunta a alguien, díganle, oye, ¿por qué estás desatando el pollino? Dígale que el Señor lo necesita. Está Mateo cobrando los impuestos que Roma le había dicho. Era un impuesto que le daba Roma a los judíos. Y cuando Cristo pasa por el lado de él, le dice, hola Mateo, ¿cómo estás? ¿Te han hablado alguna vez del Mesías? No, hermano, el Señor no se pone con esa. Le dijo a Mateo, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Bueno, Mateo tenía dos opciones. Adiós, pero ¿y qué es este? ¿Qué se cree? Porque es que el rey lo que hace es dar órdenes. ¿Le obedezco o no le obedezco? Eso es todo, punto. ¿Quién se le iba a oponer a David cuando mandó a buscar a la mujer de Urías? No le dijeron nada. Es que el rey dio una orden. Vayan y búsquenme a esa mujer. Déjamela. ¿Por qué fueron a buscarla? Porque quien está dando la orden es el rey. Es muy diferente, no vayamos a confundirnos, ser un dictador como lo es Maduro, como lo son los Castros allá en Cuba, a ser el rey de reyes y señor de señores. Porque si Maduro da una orden, como dictador que es, no lo obedecen, ¿qué le espera hasta? Se está rebelando en contra del dictador. Bueno, lo meten preso y quién sabe si lo matan. Bueno, el Señor Jesús está advirtiendo, la palabra lo advierte, que el que recibe, el que rechaza a Jesucristo como el Señor, como su Salvador, Él no lo va a matar. Pero lo que te espera es eso, la muerte, la separación de Dios para siempre. Esto es cuestión de tomar decisiones. Porque, como yo he dicho anteriormente, no es la voluntad de Dios mandar hombres y mujeres a un lago que arde con azufre y fuego. Porque Dios es amor y Dios no quiere que nadie se pierda. Pero van a haber hombres y mujeres en el lago que arde con azufre y fuego porque decidieron rechazar a Jesucristo. Voluntariamente. Todos los días estamos tomando decisiones en diferentes aspectos de la vida. Pues así pasa con Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. O lo recibe o lo rechaza. Si lo recibes, tiene vida eterna, tiene perdón de pecados, tiene gozo, tiene paz. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tenemos esperanza de estar en el cielo nuevo y la tierra nueva. El que lo rechaza, pues, el diablo le ha hecho ver que todos vamos para el mismo lugar. No importa cómo vivas, no importa lo que creas. Y eso es un engaño y todos lo sabemos. Y hay que estarlo diciendo para que el que escuche, el que tenga oído para oír, pues que escuche. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías, verso 3. Hablando con él, o sea, con Jesús. Cuando Pedro ve a estos dos hombres que son conocidos en el pueblo hebreo, Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas, y los judíos creían a Moisés porque sabían que Dios le había hablado a Moisés. Los judíos creían a los profetas. Y allí se aparecieron. Allí se aparecieron.
Pero lo que no sabía Pedro es que él tenía que escuchar primero para más luego hablar como habló. Pero allí él se apresuró a hablar. Le trajo una idea en el reino de Dios, porque Cristo se le está presentado ahí como el rey. Y en el reino viene Pedro, que todavía no había sido redimido, no había nacido de nuevo, a dar una idea. Señor, bueno es que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Vamos a olvidarnos de volver para allá abajo, para donde esté esa gente, buscándote y eso. Dice que una nube lo cubre, y de esa nube vino una voz que se escuchó cuando le dijo a Pedro: Pedro, este es mi hijo amado, a él oíd. Pedro tiene que aprender esta lección en su tiempo, y nosotros la tenemos que aprender en nuestro tiempo hoy. En el reino de los cielos solo hay alguien, una sola persona, que puede, que sabe y que manda. Ese es Jesucristo. Pedro, tú no puedes poner al mismo nivel en el reino de los cielos, ni a Moisés ni a Elías, al mismo nivel de Cristo. Te equivocaste. Hay poder en Jesús. ¿Recuerdan lo que le dijo Pablo a los Corintios en el capítulo 3 de su primera epístola? Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto por Dios, el cual es Jesucristo. Pedro ahí quería poner 2 fundamentos más aparte de Cristo. Y Dios le dijo: te equivocaste, Pedro. Entonces, lo que es porque ya fue. Amén. Y lo que fue es lo que será, dice el libro de Eclesiastés. Entonces, vamos ahora a ver lo que pasó en el pasado con el pueblo de Israel. En 1 de Samuel capítulo 8 encontramos esta narrativa. Dice que Samuel, que fue el último juez, Samuel fue profeta, Samuel fue sacerdote, dice que Samuel estaba entrado ya en edad, y por ende tenía 2 hijos y los puso como jueces de Israel. Ellos estaban en Berseba, Samuel estaba en Ramá. Los hijos de Samuel, en vez de andar conforme a las enseñanzas que le dio su padre, se desviaron de la verdad, ejerciendo la función de jueces. Admitían cohecho, soborno. Por eso es que la corrupción en los políticos hoy, eso no es nuevo, hermano. Lo que es porque ya fue. Pero aquí la corrupción la vemos dentro del pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios se dio cuenta que los hijos de Samuel no andaban en lo correcto, fueron donde Samuel. ¿Y cuál fue la petición que le hicieron? Samuel, tus hijos no están andando conforme a como deben de andar. Le vamos a hacer una petición. Aquí está la clave de esto, hermano. Porque lo que es, porque ya fue.
Y lo que fue, es lo que va a pasar. Escuchen esto. Nosotros queremos que tú nos pongas un rey, un gobernante, pero no conforme al propósito de Dios. No, no, no. Queremos que nos pongas un rey, un gobernante como lo tienen las demás naciones. Samuel sabía la petición terrible que estaban haciendo. ¿Qué hizo Samuel? Cayó de rodillas a orar. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Levántate, levántate, no ores, no llores, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, porque no quieren que yo reine sobre de ellos. Mira esa palabra ahí. Aleluya. Y la Biblia presenta a Dios, que es rey sobre toda la tierra. Y entonces ahí Dios comienza a hablarle a Samuel desde que él sacó a este pueblo de la esclavitud de Egipto. En todo su caminar, Dios le dijo, no, si esto no es nuevo en este pueblo. Vieron el milagro de Dios, cómo lo sacó con mano fuerte. Dios lo sacó de Egipto, pero las costumbres de Egipto no salieron de ellos. Y en medio de ellos llevaban la estatua de un dios pagano. Adoraban, porque eso fue lo que aprendieron en Egipto. O sea que a pesar de que Dios los sacó de Egipto, en el caminar vieron los milagros de Dios. Pero esto hay que verlo con cuidado, hermano. Nunca este pueblo se sometió bajo el señorío, bajo el reinado de Dios. Hacía lo que le daba la gana. ¿Estamos viendo la diferencia, hermano? No. Entonces, aquí tenemos que volver otra vez. Porque la iglesia, cuando fue manifestada en Pentecostés, quien gobernaba la iglesia, la dirigía, y la iglesia se sometía, era el Señor por medio del Espíritu Santo, que vino a ellos como heredador de vida. ¿Y desde cuándo esto fue distorsionado? Después que los apóstoles habían muerto, Satanás logró atacar a la iglesia, no desde afuera, sino desde adentro. Y a través de Constantino, el diablo que lo usa, prohibió la persecución a los creyentes, a los que creían en Cristo, a los que invocaban a Cristo como el Señor. Y los creyentes de la época de Constantino perdieron la visión espiritual. Estaban dormidos. Y uno, cuando el Señor habla de que los hijos del reino durmieron y vino un enemigo y sembró cizaña, no es que eran las 12 de la noche y tenían sueño, hermano. Recuerden que estamos estudiando la Biblia, la palabra que es espiritual. Amén. Perdieron la visión espiritual, estaban dormidos espiritualmente. El enemigo logró
que la verdadera iglesia se uniera al mundo y ahora de ahí en adelante no es Cristo quien gobierna la iglesia, sino que es el Estado. Por eso es que ahí aparece Pérgamo, que significa casamiento. Aleluya. Hay poder en esto. Casamiento. Y la iglesia comenzó siendo lo que el Señor le dijo que era, su propio cuerpo, que Él la compró con su sangre preciosa. Y que como Pedro quiso poner dos fundamentos más junto con Cristo en el reino, y Dios se lo prohibió, ahora Pablo vuelve a repetir lo que dijo ahorita, 1 Corintios 3. Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. ¿Quién lo puso? Dios. Pero después que la iglesia, los verdaderos creyentes se unen al mundo, al Estado, comienzan a entrar doctrinas heréticas y hay una mezcla. Y como Roma para cada estatua tiene un templo, los creyentes de la época adoptan todas esas prácticas. Y ahí comienza la división, poco a poco, poco a poco. Y Jesucristo dijo, ni Pablo ni Pedro, no, Cristo mismo dijo, que un reino dividido no puede permanecer. Aleluya. Cuando Pablo va a enfrentar el primer problema que tiene la iglesia de Corintios, que eran 9 en total, el primero que él enfrenta y corrige esta iglesia fue la división. Ahí, hermano, pero si ellos se congregaban en el mismo lugar, eran de la misma ciudad, ¿cómo que había división? Ah, bueno, porque dentro de ellos mismos unos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, pues yo soy de Cloé, porque ese sí que sabe predicar. Y otros decían, ah, pues te equivocaste, yo soy de Apolo, que ese es un hombre poderoso en la palabra. Y otros decían, yo soy de Pedro, que fue el primer papa que el Señor constituyó. Así fue. Todo eso se fue infiltrando poco a poco. Pedro fue el que tomó la iniciativa, que Dios le dio las llaves del reino. Yo soy de los de Pedro. Cuando Pablo lo supo, que los de Cloé fueron a darle las quejas a Pablo, ¿cómo le habló Pablo? ¿Acaso está dividido Cristo? Hermano, esa pregunta está ahí, para ellos. Y debe estar para cada creyente que la lea y se quede un rato ahí mirándola. Para que analicemos la vida que estamos viviendo como creyentes en este planeta Tierra. ¿Está dividido Cristo? ¿Cuál es la contestación correcta? No. Cuando yo salí de casa esta mañana, yo no le dije a Alisa, voy a mandar la cabeza y los brazos y el resto del cuerpo que se quede. Que si eso aparece aquí, así, aquí no va a quedar uno. Van a ir todos a coger. Y Víctor Pérez es el cuerpo completo, cabeza hasta la punta de los pies. Ese es el cuerpo, ese es Víctor Pérez. Pues Jesucristo es la cabeza, pero sin el cuerpo, no. Es Jesucristo y la iglesia que es su cuerpo. Amén.
Y ese cuerpo no puede estar dividido porque Cristo no está dividido. Pero hoy pregunto, ¿el llamado pueblo cristiano está dividido, sí o no? Dígalo duro si se atreve para que quede grabado. ¿Y por qué está dividido? Porque se han puesto miles y miles de fundamentos aparte de Cristo Jesús. ¿Cuáles son esos fundamentos? Los nombres de cada denominación constituyen un fundamento para aquellos que están sometidos ahí. Los concilios. Esto es para que oremos. Es que esta es la realidad. Mire, yo estoy recibiendo mensajes bonitos, pero yo, Señor, ¿y cuándo voy a recibir mensajes de rechazo? Porque cuando reciba mensajes de rechazo, yo digo, ahora es que la cosa está buena. Mire lo que está pasando hoy. Los políticos en este país fueron a unas elecciones y decidieron poner a Pierluisi de gobernador. Y votaron por unos legisladores y unos senadores y ahí están. Ahora yo pregunto, ¿quién es el que manda en Puerto Rico, el gobernador o es la Junta de Control Fiscal? Eso fue yo ayer que me salió ese ejemplo ahí lo voy a tirar en la grabación mañana. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia, hermano? Es que está pasando lo mismo, escúcheme bien. Una congregación que está bajo la autoridad de un concilio. Ese concilio puso al pastor. Pero ese pastor no es el que manda. Esa congregación tiene que buscar un grupo de hermanos y hermanas y conformar lo que se llama la Junta de Gobierno. Y toda decisión o todo aquello que se vaya a llevar a la acción, excepto la predicación, que para eso es que está el pastor, quien le da la aprobación a la ayuda que necesita un hermano, no es el pastor, es si la Junta lo aprueba. ¿Eso es cierto o es falso? Cuando Pedro se vio con 8.120 creyentes convertidos, llenos del Espíritu Santo, ¿dónde está la preocupación de Pedro? Hermanos, hay que preparar una junta aquí. ¿Y de qué es que está pendiente la junta? ¿De qué es que está pendiente la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico? Mire de esto, del dinero. Y no están haciendo el trabajo de gratis. ¿Cuánto gana un bombero que fue pensionado? Que ya cumplió con los 30 años, que se ganó esa pensión. $1,000. Ah, pues hay que sacarle de esa pensión para pagarle a una gente que se le debe. Y yo que yo no lo cogí fijado a esa gente. ¿Por qué tengo que pagar deudas que yo no me metí en ellas? Pero aquellos que se metieron en las deudas y metieron al país en la deuda, que lo llevaron a la quiebra, esos no hay quien los toque porque todos son uñas y carne, como decimos aquí en Puerto Rico.
altos fundamentos hay puesto por el hombre. Repito, toda religión, no importa cómo se llame, viene a ser otro fundamento, y Dios no va a permitir eso en el reino, porque en el reino de Dios, al único que hay que oír, al único que hay que obedecer, al único que hay que seguir es a Cristo Jesús. Aleluya. Mire si esto es fuerte, que Pablo le dijo a Tito. Mira, la preocupación de Pablo es que le dijo a Tito, mira, te dejé en Creta, pero lo que yo quiero ahí es que tú pongas anciano. Palabra obispo te la vas a encontrar en la Biblia. Presbiterio, que es decir, grupo de pastores, si la congregación era grande. Pero ahí no hay nada más. Para que se cuiden de que en la iglesia no enseñen otra cosa, sino lo que tienen que enseñar. Esa era la preocupación del apóstol. Y después le dice que si hay alguien que es divisivo, o sea, que le gusta traer problemas para traer división, le dijo, después de 2 amonestaciones, deséchalo. Deséchalo. Porque está acarreando condenación para el mismo. La división es del diablo. La unidad es del Señor. Y esta visión la tenemos que tener clara. El señorío de Cristo. Léanse, vuelvan a leer. Primera de Samuel capítulo 8. Fue en un tiempo, fue con otras personas, pero está sucediendo lo mismo dentro del cuerpo de Cristo. Y lo repito, esto comenzó desde que el diablo usó a Constantino para prohibir la persecución de los que invocaban el nombre del Señor. Entonces, por eso es que Pablo dice, esta escritura, cuando yo la leí, yo dije, esta me la voy a aprender yo de memoria. Y fue que me cautivó desde que la leí. Primera de Timoteo 6, verso 3. Ya ustedes la saben también, ¿verdad? Pablo dice, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Así es que me puedes enseñar los diplomas que tú quieras, que te los dieron en el instituto tal, reconocimientos, pero si no te estás conformando al señorío de Jesucristo, a mí esos diplomas no me mueven ni un pelo. Yo te voy a escuchar lo que tú predicas y voy a ver cuál es la vida que tú estás viviendo. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, por eso es que nosotros tenemos oídos que Dios nos lo dio para que escucháramos. ¿Por qué es necesario el crecimiento espiritual? Es necesario porque hoy estamos escuchando muchas voces. Muchas voces. Y hay muchos creyentes que se están dejando llevar por las emociones y no por lo que es correcto. Y cada día van a aparecer grupos
hombres o mujeres que Dios me mandó, Dios me dijo a poner otro fundamento, porque vuelvo y repito, cada vez que se presenta una nueva congregación con un nombre diferente, ese es otro fundamento que se está poniendo. Y Pablo dijo que no se puede, porque Cristo no está dividido. Yo traje este testimonio una vez, da muchos años aquí, lo voy a decir ahora otra vez. Imagínense si va tiempo, que cuando eso yo era bombero, trabajaba en Tuerto. Estaba hablando de la unidad de la iglesia con un hermano que ahora mismo en Río Laja, que vive aquí también. Yo le decía, según la Biblia, en Río Laja debe de haber una sola congregación, la iglesia local. Él me cayó la boca porque yo no logré ver, porque luego el Señor me mostró. Me cayó la boca cuando me dijo, pero ¿cuántas bajas tiene Satanás en el barrio? Eso me trabajó y cayó la boca. Pero yo seguí ahí con el golpe, dándome el golpe, me golpeó duro. Cuando vino una voz, yo no sé si fue de acá o de aquí para afuera, que me dice, sí, pero yo no he mandado a imitar a Satanás. Gracias. Te alabo, Padre. Nosotros no estamos para estar imitando al diablo. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Como he dicho veces anteriores, coja en serio esto, porque usted no sabe ni yo cuándo el Señor nos va a abrir puertas para hablarle esta verdad a creyentes que aman a Dios, pero que los han engañado en ciertos aspectos. Usted no sabe ni yo tampoco. Debemos de estar preparados y ver que esto no es para nuestro provecho nada más, sino que cuando ese palito de mango usted ve que para, esos mangos están lindos, ese es el fruto de ellos, pero ese fruto no es para ellos, es para alguien que quiera cogerlo y disfrutarlo. Aleluya. Por eso es que la iglesia cuando comenzó dice que no había necesidad de ninguno de ellos, porque ellos se sometían al señorío de Cristo, donde Cristo le dijo antes de ir a la cruz, un mandamiento nuevo les voy a dar. Eso está en Juan, ¿qué? 13:34. Un mandamiento nuevo les voy a dar. Ese mandamiento ya estaba. Ahora Cristo le dice que es nuevo. ¿Por qué? Vamos a ver. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y aquí está. ¿Por qué es nuevo? Porque ahora hay un ejemplo. Cristo dijo, como yo los he amado. Porque nadie había amado a los hermanos de aquella época y a los hermanos de hoy como Cristo nos ha amado. En esto consiste el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así es que nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Así comenzó la iglesia, siendo una. Voy donde un hermano, porque hay otro hermano de otra congregación con una necesidad. Hablo con él. La casa se le estaba cayendo, estaba a así. Hay que hacer algo por este hermano, no podía hacer más de lo que estaba haciendo.
Cuando hablo con él me dice, me pidió la dirección y el nombre del hermano. Me dice, bueno, este caso yo tengo que llevarlo a la junta, no al pastor, a la junta. Me habló del proceso, cómo era que ellos bregaban. La junta va a mandar a alguien a inspeccionar el lugar, a ver si es verdad lo que yo le estoy diciendo. Luego la junta, después que ese hermano traiga el informe, se va a reunir de nuevo a ver a qué decisión final llegamos. Yo le dije, bueno, pues, que sea así entonces. Van más de 25 años. Todavía estoy esperando la decisión de la Junta. O sea, estos son, no es que me dijeron, es que yo he vivido esto. A mí me invitaron a cantar y a predicar en la iglesia de Discípulos de Cristo en Naranjito. Yo le dije a la pastora, yo no tengo conjunto, yo no tengo conjunto. Me dijo, no, músicos demás hay ahí. Lo que tienes que venir a ensayar. Y así lo hice. Yo fui con mi esposa ya a la casa del que toca el cuatro a ensayar. Después que ensayamos, me preguntaron, hermano, ¿y a qué iglesia usted va? Yo estoy viendo ahí unos músicos, dos que tocan cuatro, uno guitarra, otro güiro. Yo no sé qué funciones son las de ellos en la iglesia congrega. Entonces yo comencé a explicarle la visión que tenemos de la iglesia. Que no es el edificio, bueno, ya todos lo saben, ¿verdad? Al otro día del ensayo, a mí me tocaba ir domingo, que Jafa y Panchi fueron conmigo, nos acompañaron al ensayo. Yo tenía que estar allí a las 9:30 de la mañana. La pastora me llamó para si yo podía ir más temprano. Pero tenía que hablar conmigo. Yo, está bien. Allí fuimos temprano. Cuando llegué me llevaron por un cuarto. Y cuando yo entré para allá, allí estaban los músicos. Lo que yo no sabía era que el que tocaba el segundo cuatro era el presidente de la Junta. Eso lo supe yo después. Y la pastora tuvo que someterse a la voluntad de ellos para que yo le explicara por qué yo dije lo que yo dije de la iglesia y no me referí al edificio como el templo, la casa de Dios y la iglesia. Y ella misma admitió y me dijo, porque si el presidente de la Junta me prohíbe que tú prediques, yo no te puedo poner a predicar. ¿Quién manda? Hermano, y estos no son casos, yo los traigo para que vean que lo que yo estoy hablando no es mentira, esto es una realidad. Y el Señor hablaba por parábola y no pecaba, pues yo, como usar a los políticos de este país, tampoco he pecado, porque aquí el que manda en Puerto Rico no es el gobernador Pierluisi, que fue electo por el pueblo. Aquí quien manda es la Junta de Control Fiscal. Fíjense que una junta en una congregación no está pendiente, wow, vamos a orar para que venga, para que los hermanos sean edificados. No, no. Todo es cuánto hay, cuánto tenemos, cuánto es la cuenta. Y para dar una ayuda a un hermano, hay que prender 20 velas y orar por ahí para abajo y rezar y bueno, todo lo que se puede hacer. Perdóname las expresiones, mire, que yo sé que el pueblo cristiano ni prende vela ni reza, pero hermano, esto es una realidad la que estamos viviendo. Por eso, y termino con esto, que si hemos entendido la palabra, entonces una función que debe estar en acción hoy en la iglesia era el ministerio de Juan. ¿Qué era lo que hacía Juan? Remendando, restaurando las redes. Jesús comparó el reino de los cielos como una red que es echada en el mar. Bueno, pues dentro del reino de los cielos que está en la iglesia se ha metido muchas cosas que no son del reino.
Entonces, ¿dónde están los Juanes de hoy en día? Que con el poder y valor que Dios nos puede dar, hablar estas verdades, pero no solamente, no basta con hablarlas nada más, sino que cada uno nos examinemos. A ver, como iglesia local, ¿qué tenemos que sacar fuera que se ha metido dentro? Que no es del reino. ¿Cómo es la iglesia que el Señor viene a buscar? Dice Efesios 5. Una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga. Vamos a dejarla ahí. ¿Cuándo es que se manifiestan las arrugas? Cuando llega la vejez. El Señor no quiere nada viejo en la iglesia. Cada día nos tenemos que ir renovando de gloria en gloria, de gloria en gloria, de fe en fe. Gloria a Dios. Porque si seguimos con lo mismo siempre, se van a manifestar las arrugas que nos están diciendo. Están viejos ya, y no de edad. Yo no me estoy refiriendo a eso. Romanos capítulo 2 y verso 1, ¿qué dice? Os ruego por la misericordia de Dios. ¿Cuál es el ruego de Pablo? Que no os conforméis. No nos conformemos. Al mundo, a las tradiciones de las religiones. No nos debemos conformar. Entonces, ¿qué hago? Renuévate en el espíritu de tu mente. Renuévate, renuévate. No los domingos nada más. Nos vamos renovando, renovando, renovando. Esto conlleva lectura de la palabra, meditación en ella, donde quiera que estemos. Renuévate en el espíritu de tu mente. ¿Para qué? Para que vayamos comprobando, comprendiendo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Y eso nos toca a cada uno de nosotros. La paz de Dios es con todos. Aleluya.